Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal Sentidos Cristianos. Empezamos con un nuevo episodio con la pregunta: ¿qué es lo primero que hacemos cuando estamos enfermos? Wow, qué pregunta. Yo pensaba, creo que muchas veces lo primero que hacemos es ir al médico, ¿no? En algunos casos, en algunos, por ejemplo, mis alergias que ya son recurrentes, automedicarme, ¿no? Que aunque no está bien, claro, es una alergia recurrente que yo ya sé cuándo es mi alergia o cuando es una mayor enfermedad, pues, ¿no? Automédicos también. Y otros, bueno, también acudimos al Señor, ¿no? Oramos, le pedimos por nuestra sanidad como una promesa que dice en la palabra. Y frente a esa promesa, porque hay una promesa del Señor para cuando nosotros pedimos sanidad. Y si ustedes quieren saberlo, vamos a traer un caso práctico. Pero antes de ir a ese caso, quiero llevarles a Éxodo capítulo 15. En el verso 26, el Señor dice a Moisés, está hablando, y le dijo: si oyeras atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieras lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardaras todos sus estatutos, ninguna enfermedad de lo que envíe a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Entonces acá dice el Señor: si dieres oído a mi voz, si obedeciera mis mandamientos, mis estatutos, ninguna enfermedad, acuérdate que vino a los egipcios las plagas, ¿verdad? Entonces, ninguna de esas enfermedades, dice, vendría a ustedes, porque yo soy Jehová, tu sanador. Por sí, en el Antiguo Testamento ya tenemos una promesa de Dios que Él es nuestro sanador. Y está bien ir a los médicos, por supuesto, porque Dios ha hecho la medicina, pero sabemos que Dios es nuestro médico por excelencia. Entonces, ir al doctor está bien, sí, es correcto, pero también podemos encontrar sanidad, no solamente física, sino lo que hablamos antes, sanidad espiritual. Muchos estamos enfermos espiritualmente. Físicamente estamos bien, nuestro cuerpo está fuerte, nos alimentamos bien, pero espiritualmente, emocionalmente, estamos enfermos, ¿no? Hoy la sociedad vive con mucha incertidumbre, entonces hay muchas enfermedades espirituales de nuestra alma y que también Dios puede sanar ese tipo de enfermedad. Pero el caso que nos van a tener, ¿cuál es? Hoy día queríamos contarles acerca de Jesús sana a un paralítico, que lo pueden encontrar en Mateo 9:1-8, en Lucas también 5:17, y vamos a estar compartiendo ahora el de Marcos 2. ¿Sí? Voy a estar contándoles hasta un versículo y luego el otro versículo lo va a continuar Carlos. Queríamos compartir ustedes que Jesús sana a un paralítico, dice la palabra, ¿no? Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, wow, imagínense cómo ¿Cuánta gente? ¿no? En esa casa, para que no se puedan acercar, ¿no? A causa de porque dice multitud, no dice algunos, muchos, una multitud. Descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados, ¿no? Carlos, ¿me ayudas leyendo la otra parte? Claro. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Quiere decir que pensaban, que meditaban profundamente. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esa manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones?
¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Podemos ver varias cosas, o sea, varias escenas cuando vemos este capítulo 2, donde Jesús sana al paralítico. Obviamente ese paralítico pues no podía andar por sí mismo, por eso dice. Claro, la palabra dice que lo llevaban, aquí dice, y no podían acercarse a él, pero claro, 4, ¿no? 4 personas fue llevado. Ahora, como no podía ingresar a la casa porque la casa estaba lleno, entiendo yo que no ingresaba nadie más, Ni un alma más. Estaba todo tan repleto el lugar, entonces qué mejor idea, ¿no? ¿Verdad? No, qué increíble, ¿no? Qué loca idea. Qué creativos, ¿no? Exacto. Para decir, bueno, o sea, y sobre todo, la perseverancia. Qué resistencia, qué perseverancia, ¿no? De querer, ¿cómo hicieron? Mi pregunta es cómo, me imagino cómo lo subieron al techo y por ahí lo bajaron, ¿no? Pero claro, así lo hicieron, la Biblia lo cuenta, ¿no? Y es un hecho real. Entonces, pero esos amigos, como lo que dices, ¿no? O sea, aquí otra cosa, porque no nos menciona amigos, la palabra no nos dice amigos o familia, solamente nos dice que son 4 que por fe, ¿no? Tanta fe tenían de lo que iba a hacer el Señor, que subieron, como dice Mari, no sabemos cómo, pero se las ingeniaron para subir, para abrir, hacer un forado en el techo e ingresarlo justo delante de Jesús, ¿no? Y esto, o sea, tenía que tener ingeniería y todo para saber qué más o menos calcular, ¿no? Calcular dónde estaba el Señor. Y obviamente, bueno, no dice ciertamente, pero algunos, cuando leen estos versos, algunos pastores dicen que eran los buenos amigos que se rodeó el paralítico. Bueno, sea amigos, familiares, lo importante es de las personas que él se rodeó. Amén. Y que mantuvieron su fe. Y por supuesto sus amigos tuvieron que haber escuchado de Jesús, los milagros que él ha hecho. Entonces, sin haber recibido ninguna sanación, ellos firmemente confiaron con fe en lo que posiblemente han oído o han visto, quizás en otros siendo sanados, que llevaron al amigo, abrieron, hicieron un hueco en el techo y por ahí sacaron. Pero Jesús se asombra de esto, ¿verdad? O sea, sí, precioso. Se asombra, yo creo que ahí le sacaron una sonrisa al Señor y todos se quedaron paralizados y porque el Señor se asombra y ¿qué le dice? Tus pecados te son perdonados. Ahí es importante porque el Señor no le dice, ¿quieres ser sanado? No le pregunta. En otros casos vemos que Jesús pregunta, ¿no? Vemos en el libro de Juan que hay un paralítico que tenía más de 36 años ahí postrado y el Señor le pregunta, ¿quieres ser sanado? ¿No? Y él le dice, no, Señor, cada vez que yo me voy a meter a la cisterna, porque hay una piscina, cuando voy alguien ya me ganó y nunca era sanado el hombre y había una costumbre en esa época que cuando se movía el agua y el primero que iba era sanado. Entonces Jesús le preguntó a esta persona, ¿quieres ser sano? Obviamente tenía muchos años ahí, enfermo y postrado y paralítico, pero a este paralítico en especial Jesús no le pregunta, le dice, ¿verdad? ¿Qué le dice? Hijo, tus pecados te son perdonados. Hijos, tus pecados te son perdonados. ¿Y por qué habla del perdón? Porque cuando Jesús entra a nuestra vida, Él nos perdona, nos limpia y después de eso hay sanidad. Se produce la sanidad. Esto es un regalo de Dios para nuestra vida. Pero lo primero que está haciendo el Señor es limpiarlo a Él de sus pecados. Porque aquel que no tiene pecado que tire la primera piedra, ¿no? Entonces todos somos pecadores y la Biblia nos dice, por cuanto todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, para poner en orden la vida de este paralítico, porque su condición era paralítica, el orden de Dios era perdonar. Pero no solamente es eso, ¿no? O sea, hay que volverlo a leer y analizarlo todo, ¿no? Porque nos dice aquí que después, o sea,
No sabemos por qué el Señor hizo lo que hizo, pero sí sabemos quiénes estaban ahí, quiénes tenían que escuchar, ¿no? Porque le dijo, tus pecados te son perdonados, y acá dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. O sea, en ese lugar habían escribas. Se dice en alguna parte de la palabra que parece, bueno, acá no se precisa, pero en Mateo, en nosotros, Fariseo dice que también estaban ahí reunidos, ¿no? Que venían de diversas partes, de Galilea, ¿no? De Jerusalén, ¿no? Entonces, ¿qué pensaban ellos, no? Recordemos que de repente ellos no creían, no creen que Jesús es Dios, ¿no? Y por eso cuando dicen tus pecados te son perdonados, ellos empiezan a murmurar y decir, o sea, que empiezan ¿Quién puede perdonar pecados? Claro, eso es una blasfemia, ¿no? Si no solo Dios, dicen ellos, ¿no? Exacto. Entonces no solamente es el dijo tus pecados te son perdonados, es porque estaban ahí esos escribas, ¿no? Claro, o sea, eran otras personas que necesitaban oír y ellos en su corazón decían, ¿quién es este hombre que estamos viendo para que diga tus pecados te son perdonados? Si solo el que puede perdonar pecados es Dios. Entonces Jesús le dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, ¿no es cierto? Levántate y anda, toma tu lecho y anda. Entonces, pero y él dice, ¿no? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad, quiere decir que él tiene autoridad sobre la tierra, para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, o sea, toma tu camilla y vete a tu casa. Y dice el verso 12 de Marcos 2:12, entonces él se levantó enseguida, o sea, el que era paralítico, vamos a decir, minutos antes era paralítico, minutos después, él va llevando su camilla. Y dice, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. O sea, este milagro fue visible, fueron testigos oculares, los que estaban ahí, la multitud que estuvo ahí. Y cuántas, los vecinos que habrán conocido al paralítico, que era paralítico, que ya no había, los médicos ya no había solución para esa persona. Pero cuando uno busca a Dios, en Cristo todo es posible. Dice la palabra que para Él no hay nada imposible. Entonces, ese es el Dios que habla la Biblia. Y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él sigue sanando a los paralíticos, sigue dando vista a los ciegos, a los mudos, al cojo. Él sigue siendo el mismo. Solamente hay que tener la fe que tuvieron, ¿verdad? Cuando llevaban a este amigo o a este familiar, a este paralítico. Y lo precioso es que él sale, dice, saliendo delante de todos de manera que todos se asombraron, y glorificaron a Dios. Amén. Glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Wow, es impresionante. La pregunta es, ¿has visto milagros? ¿Quieres ver milagros? ¿Quieres ver milagros? Porque el Dios sigue siendo el mismo, Él no ha cambiado. Puedo llevarles, me encantó una vez que yo le pregunté al pastor Máximo, no recuerdo, un pastor que siempre me aconseja, yo le dije, ¿qué verso usted me recomienda sobre sanidad? Y él me llevó a este Salmo 103, donde dice, empieza diciendo este salmo, dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. El 3 es el verso que yo me quedé pensando. El 3, mira, si me ayudan por favor con la lectura. Sí, 3, ¿no? Ajá. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Me hace recordar al paralítico, porque el Señor le dijo primero, tus pecados te son perdonados. Y luego ocurre la sanidad. Y acá en este verso dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Qué significa iniquidades? Para los que no saben, tus pecados. Él es quien perdona todos tus
pecados. El que sana, ¿quién es Él? El Señor, el que sana todas tus dolencias. Entonces, mis dolencias de ese año 2025, que ya vamos a entrar a agosto, lo que me pasará en septiembre, lo que vendrá en el 2026, en el 2027, si Dios me sigue dando vida, Él sana todas mis dolencias. Entonces, ustedes, ¿qué le pueden recomendar a estas personas que no conocen al Señor? Nunca de repente le han pedido al Señor por sanidad. Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué le podríamos O sea, recomendar, no? Si quieren pedir por sanidad, porque a veces uno creería de que las personas están enfermas y quieren sanarse, ¿no? Pero a veces no necesariamente buscan sanarse las personas, ¿no? Y eso también lo podemos ver en lo que mencionaba Cintia, en el caso de cuando Jesús le pregunta al paralítico, no a otro, le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿No? Y esa sería una gran pregunta, ¿no? De repente en nuestras vidas, si estamos pasando por alguna enfermedad o alguna cosa, y te pregunta el Señor, ¿quieres ser sano? Porque no necesariamente a veces quieres ser sano, ¿no? Pregúntate tú, si el Señor me dijera, ¿quieres ser sano? ¿Qué le dirías? ¿No? Antes de terminar, de repente voy a ir cerrando. Yo quiero contar testimonio, ¿no? Desde muy pequeña siempre he tenido problemas respiratorios, ¿no? Por la misma zona en la que he nacido. Pero a mí me daban unos ataques de broncoespasmo, de asma, tremendos, tremendos, que no me podía ni dormir, no podía ni sentarme. Y recuerdo que hasta hace unos 3, 4 años más o menos, que me dio, era como todo el mes enferma y yo he ido al doctor, iba, claro, porque como les comentaba al inicio, con mis alergias, sabía cuando era alergia o cuando realmente ya estaba mal. Y yo iba al doctor un mes, una semana, 2 semanas, 3 semanas, ya el doctor me decía, ¿qué más te podemos ver? Y me hacían un chequeo, otro acá, otro allá, y nada, y seguían mis pulmones mal. Y recuerdo que vino mi hermana, ¿no? Y me empezaba a hablar, ¿no? Y era como que, ¿realmente tú quieres ser sana? ¿No? O sea, ¿vas a ir directamente al doctor o a quién tienes que buscar primero, ¿no? Clama a él y él te va a responder. Y recuerdo que esa noche no podía ni dormir una vez más porque el asma no te deja respirar, no te deja dormir. Y recuerdo que me quebranté, lloré tanto, pero tanto, y yo le pedí al Señor no solamente que me sane, sino que rompiera toda cadena de problemas respiratorios. Y recuerdo que desde la fecha no he tenido una gripe como las que solía tener antes. Yo al mínimo que sacudía un polo, ya era la alergia. Y estornudaba 10, 15 veces y no paraba de estornudar. Pero ahora yo limpio el cuarto, ordeno todo sin ni un achis, ¿no? Y es lo que justo me acordaba, ¿no? A propósito de estar hablando de sanidad, que mientras uno realmente busque, ¿no? Y quiera, es nuestra comunión directo con el Padre, porque como Mari lo dice, ¿no? Hay quienes de repente, no, yo quiero que me sigan compadeciendo por la condición en la que tengo, ¿no? O realmente quiero ser sana. Sí, y yo quería agregar porque, bueno, creo que lo comenté en algunos videos pasados, a mí me diagnosticaron cáncer hace 2 años, alrededor. Bueno, yo no tengo cáncer, gracias a Dios, ¿no? Pero me parecía muy interesante porque, bueno, en ese proceso yo estaba como, no conocía a Dios, ¿no? Pero recuerdo que muchas personas oraban por mí, ¿no? Y recuerdo que una vez fui a la iglesia y las personas oraban y yo salí de la iglesia y yo dije, todas las personas oran para que yo me sane, pero yo no había pedido al Señor sanarme, ¿no? Me quedé pensando en eso. Luego ya pasé por mi proceso, ¿no? Pero yo no quería pedirle al Señor que me sane porque no me sentía digna de ser sanada, digna de que me pueda dar algo a mi Señor. Pero luego, cuando conocí a Jesús,
me di cuenta que no se trataba de mí, no se trataba de lo digna que yo podía ser, era su gracia, Gracia que era inmerecida que tenemos. por su misericordia, ¿no? Cuando yo comprendí eso y que no iba a haber nada que yo haga para poder merecerlo, me basté en su gracia, como le dijo Jesús a Pablo cuando le dolía, le dolía algo, ¿no? Porque tenemos que ver que el Señor da sanidad, ¿no? Pero también es en medida en como tú lo vas conociendo al Señor, ¿no? Entonces, yo conocí su gracia y ahí yo pedí al Señor sanidad, ¿no? Ahora, luego, después de eso, vino todo un proceso de poder comprender un poco más la palabra, de cuestionarme, ¿no? Porque yo ya sana del Señor, yo estoy sana en el nombre de Jesús, pero igual habían pastillas y tratamientos que seguir por el diagnóstico del cáncer, ¿no? Que usualmente es un tratamiento largo. Y que al comienzo, la verdad es que yo no tomaba el tratamiento, ¿no? Porque decía, ya soy sana, Jesús y esto. Pero luego fui conociendo más la palabra y también me di cuenta que el Señor no solamente nos ha hecho de espíritu, ¿no? De un alma, sino también de un cuerpo. Entonces, ese cuerpo requiere algún tratamiento y como Él ha venido a reivindicar todo, la ciencia también necesita reivindicarse, ¿no? Entonces, ahora sigo un tratamiento, pero un tratamiento ya sintiéndome mejor de conocer la palabra porque al comienzo tenía esos conflictos de decir, no, pero si el Señor me ha sanado, si tomo la pastilla voy a sentir que no, que voy contra el Señor porque ya Él me ha sanado, ¿no? Pero comprendí, y para llegar a eso fue porque pasaron diversas cosas en mi familia que yo pude conocer más acerca de su palabra, pero sobre todo también de vivir algunas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que la invitación es atrévete una vez más a buscar al Señor, pero sobre todo a conocer su palabra, porque o si no, entramos en conflictos, ¿no? Y la misma palabra te ayuda a resolver esos conflictos. Antes de cerrar, quiero hablar, justo iniciamos con este caso del paralítico que lo llevaron, abrió el agujero del techo, el Señor lo vio y lo sanó y él se fue llevando su camilla. Y también hay otro paralítico en Juan capítulo 5, ese es el paralítico que tenía 38 años, dice, en esa condición. Y cuando Jesús le preguntó, ¿quieres ser sanado? Esto está en Juan capítulo 5, verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Y qué le respondió el paralítico? Dice que el paralítico le respondió, le dijo, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo 3 cosas. Levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. Nos llama a hacer una acción. Exacto. Al instante, dice, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. En el día de reposo, era día de reposo que digo. Entonces, hoy el Señor te invita, si tú estás pasando por un tipo de enfermedad, y aunque el diagnóstico pues no es lo que te gusta, el Señor dice, levántate, toma tu lecho y anda. Así que hay solución. Nos llama a accionar. Hay solución para esa enfermedad. Por eso dice el salmista, no moriré, sino que yo viviré para poder alabar y contar todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Además, la palabra del Señor dice que por su sangre, por esas llagas de Jesucristo en esa cruz, ya hemos sido curados. Entonces, este cuerpo no entiende, pero la palabra dice que ya somos curados. Entonces, aférrate más del Señor, aliméntate de esta palabra. Creo que todos tienen Biblia, y si no tienen, invierte en una Biblia, que es la mejor inversión que vas a hacer. Te puedes descargar. También te puedes descargar gratis, ¿no? Por el Play Store. Entonces,
aliméntate del Señor, pero levántate, toma tu lecho y Y anda. anda. Es lo que te recomendamos. Ha sido un tema precioso. Hay muchos casos de sanidad en la Biblia. Tenemos a esta mujer con flujo de sangre que tenía más de 12 años. Tenemos a El una, centurión. el del Bien, centurión, de la hija de la hija de Jairo, diré, y del sirviente del centurión, que el centurión le dijo, Señor, yo no soy digno que entres a mi casa, tú solo di la palabra y mi criado sanará. Esa era la fe que el Señor le agradó, porque dice el Señor, wow, o sea, no he encontrado tanta fe en Israel como en esta persona, ¿no? Y sobre esta madre que su hija estaba endemoniada y fue, y el Señor le dijo, no es permitido, no es lícito tirar los panes, o sea, dar los panes a los perrillos, ¿no? Y la mujer le dice, Señor, pero aún los perrillos comen, ¿no? Cuando con las migajas. Y el Señor le dijo, mujer, wow, qué grandiosa es tu fe. Por tu fe ve y tu hija, y su hija fue sanada al instante. Entonces, ese Dios de milagros es el Dios de hoy. Mari te ha contado su testimonio de cáncer. Por fe, ella es sana en Cristo Jesús. Amén. Sin embargo, tiene que seguir el tratamiento. Y eso está bien, tiene que ella cuidar su cuerpo, tomando la medicina, ¿verdad? Que fue algo que me costó comprenderlo, pero gracias a la palabra tú puedes comprenderlo. Amén. Entonces, te invitamos a hacer lo mismo. Si estás pasando una etapa de enfermedad o algún familiar tuyo le han diagnosticado algún tipo de enfermedad, hay solución. Y la palabra de Dios es nuestra solución. Es Jesucristo quien ha venido a salvarnos, a sanarnos, y Él sigue siendo el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Y recuerda que el brazo de Dios no se ha cortado, sigue ahí extendido para darte la ayuda y el aliento que tú necesites, ¿sí? Entonces nos despedimos. Sí. Muy tristes. Cuídense mucho. Bendiciones. Bendiciones. Dios les bendiga. Dios les bendiga.